Aquella fotografía cambió mi vida. Mi hermana sonreía entre mis padres en el aeropuerto, levantando una tarjeta de embarque como si acabara de ganar la lotería. Mi padre la abrazaba con orgullo. Mi madre lloraba de emoción mientras todos brindaban con copas de champán. El texto de la publicación decía: el viaje con el que siempre soñé. Gracias por el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Regalo de cumpleaños. No dejé de mirar esas 3 palabras. No porque no hubiera recibido el viaje, sino porque ese mismo día era mi cumpleaños número 33. Y nadie se había acordado. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera el típico felicidades que las redes sociales recuerdan automáticamente. Solo más fotografías. Primera clase. Sonrisas. Abrazos. La familia perfecta. Miré el pequeño pastel de chocolate que había comprado para mí la noche anterior. Tenía una sola vela. Había bromeado con la dependienta diciendo que ya era demasiado mayor para comprarme mi propio pastel. Ahora me parecía una escena ridícula. Aún así intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Quizá preparaban una sorpresa. Quizá querían hacerme creer que lo habían olvidado. Quizá al volver encontraría un regalo. Cualquier cosa. Seguí esperando. Hasta el mediodía. Entonces cogí las llaves del coche. No iba a buscar cariño. Solo necesitaba comprobar que no estaba exagerando. Cuando llegué a la casa de mis padres, todo estaba en silencio. No había coches, ni maletas, ni luces encendidas. Durante un segundo incluso sonreí. Tal vez habían dejado algo para mí. Todavía conocía el escondite de la llave de repuesto. Hay costumbres que sobreviven incluso cuando el cariño desaparece. Entré. La casa estaba completamente vacía. Ni globos, ni flores, ni un regalo. Solo el olor del café que habían tomado antes de marcharse. Recorrí el salón lentamente. Después vi un sobre encima de la mesa del comedor. Mi nombre, Mariana. Sentí un alivio inmediato. Sabía que estaba equivocándome. Lo cogí con cuidado. Pensé que encontraría una carta, una disculpa, unas entradas, lo que fuera. Abrí el sobre. Dentro solo había una hoja doblada. Ni tarjeta, ni felicitación, ni una sola palabra de cariño. Solo unas instrucciones. Dar de comer a Bruno 2 veces al día. Por la mañana, una taza. Por la noche, una taza. No olvidar la medicación. Al final de la página, la letra de mi madre. Gracias. Nada más. Ni feliz cumpleaños. Ni te queremos. Ni perdón por irnos hoy. Solo instrucciones para cuidar del perro. Leí aquella hoja varias veces, como si esperara que apareciera un párrafo nuevo. Nunca apareció. Escuché unos pasos detrás de mí. Bruno entró en la cocina con su pelota de tenis en la boca. Movía la cola con entusiasmo. No pude evitar reír. Al menos tú sí te alegras de verme. El perro apoyó la cabeza sobre mi pierna. ¡Qué ironía! Era el único miembro de la familia que parecía feliz porque yo estuviera allí. Le di de comer. Le puse la medicación. Le cambié el agua. Después fregué los platos que habían dejado en el fregadero antes de marcharse de vacaciones. Mientras secaba uno de ellos, mi móvil vibró. Otra publicación de Noah. Esta vez era un vídeo. Mi padre entregándole un sobre para cambiar los billetes a primera clase. Después levantó la copa y dijo sonriendo: hay cumpleaños que merecen recuerdos inolvidables. Reproduje ese momento 3 veces. No lloré. Hacía mucho tiempo que había dejado de hacerlo. Cuando la decepción se convierte en rutina, las lágrimas también desaparecen. Volví a mi piso al anochecer. Encendí la única vela del pastel. No pedí ningún deseo. La apagué en silencio. Después abrí un viejo portátil que llevaba años guardado. Dentro había una carpeta llena de historias inacabadas. Personajes abandonados. Capítulos escritos de madrugada. Siempre escribía cuando necesitaba escapar de mi propia vida. Abrí un documento nuevo. Sin pensarlo demasiado escribí la primera frase. Lo más doloroso no fue que olvidaran mi cumpleaños. Fue descubrir que si recordaban el de todos los demás. No pude detenerme. Una página. 5. 12. Cuando levanté la vista del ordenador ya era de madrugada.
Por primera vez en muchísimo tiempo. Sentía que alguien me escuchaba, aunque solo fuera yo misma. 3 días después apareció un correo electrónico de un remitente desconocido. Estuve a punto de borrarlo. El asunto solo decía: ¿has escrito el resto? Me quedé inmóvil. Abrí el mensaje. No sé quién eres. Pero llevo 3 días pensando en esas primeras páginas. Si la historia continúa. Necesito leerla. No era un editor, ni una empresa, ni alguien que quisiera venderme nada. Solo un desconocido. Y, aún así, esas 4 líneas contenían más apoyo del que había recibido de mi propia familia en años. Cerré el portátil. Respiré hondo. Durante toda mi vida me habían enseñado a desconfiar de cualquier cosa buena que pudiera pasarme. Pero aquella noche, por primera vez, empecé a preguntarme si quizá mi historia valía mucho más de lo que siempre me habían hecho creer. No respondí a aquel correo esa misma noche. Lo leí 5 veces. Después cerré el portátil. Toda mi vida había aprendido una única lección. Cada vez que algo parecía bueno, terminaba convirtiéndose en otra decepción. Así que seguí haciendo lo de siempre. Fingir que nada había pasado. Pero al día siguiente llegó otro mensaje. Solo quería saber si sigues escribiendo. 2 días después. Otro más. No abandones esta historia. Aquellas pocas palabras empezaron a pesar más que todos los elogios que jamás había recibido de mi familia. Porque, en realidad, nunca los había recibido. Seguí escribiendo cada noche al volver del trabajo. No buscaba publicar. Solo necesitaba sacar de dentro todo lo que llevaba años callando. Cada capítulo nacía del mismo sitio. Las comparaciones, los silencios, las celebraciones ajenas, y esa sensación constante de vivir dentro de una familia donde siempre sobraba. Mientras escribía, los recuerdos empezaron a aparecer uno detrás de otro. Cuando tenía 10 años, Noah quiso aprender equitación. Mis padres encontraron el dinero en una semana. Al año siguiente pedí clases de piano. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. Quizá el año que viene. Ese año nunca llegó. A los 16, Noah recibió un coche. Yo recibí permiso para usar la bicicleta vieja de mi madre, siempre que la pidiera antes. Cuando ella terminó la universidad, organizaron una fiesta enorme. Fotógrafo, música, invitados. Cuando conseguí mi certificación profesional 2 años después, mi madre me envió una tarjeta regalo. Ni siquiera la firmó. Durante años pensé que eran hechos aislados. Ahora entendía que siempre había sido la misma historia. Una hija merecía celebrarse. La otra debía conformarse con comprender. Seguí escribiendo durante semanas, hasta que un sábado decidí entrar en una pequeña librería donde llevaba años comprando libros. Su dueña, Amalia Serrano, me conocía desde hacía mucho tiempo. Nada más verme sonrió. Hacía tiempo que no venías. He estado ocupada. Ella negó lentamente con la cabeza. No, has estado escondiéndote. Aquella frase me desarmó. Intenté cambiar de tema, pero Amalia señaló el cuaderno que sobresalía de mi bolso. Solo traes ese cuaderno cuando algo no te deja dormir. Me quedé inmóvil. Ella llevaba años observándome escribir en el mismo rincón de la librería. Sin saber por qué, le entregué el cuaderno. Era la primera persona que iba a leer algo mío. No pasó las páginas deprisa. No hizo comentarios para quedar bien. Leyó en silencio. Durante casi 40 minutos. Cuando terminó, cerró el cuaderno despacio. Pensaba que era un pasatiempo. Levantó la vista. Me equivoqué. Esperé su siguiente frase conteniendo la respiración. Esto merece ser publicado. Sentí ganas de reír. Mi familia diría exactamente lo contrario. Entonces deja de pedir permiso a personas que nunca han sabido verte. Aquellas palabras me golpearon mucho más fuerte que cualquier elogio. Antes de marcharme escribió un nombre detrás de una tarjeta. Inés Velasco. ¿Quién es? Una agente literaria. Negué con la cabeza inmediatamente. No estoy preparada. Amalia sonrió. Ningún escritor lo está la primera vez. Guardé la tarjeta solo por educación. No pensaba utilizarla. O eso creía. 2 días después sonó mi teléfono. Era mi madre.
Su primera llamada desde las vacaciones. Durante un instante absurdo pensé que quizá, por fin iba a pedirme perdón. Contesté: «Mamá, mañana volvemos». No preguntó cómo estaba, ni mencionó mi cumpleaños, ni siquiera preguntó por Bruno. Continuó hablando como si nada hubiera pasado. «Necesito que vengas a recogernos». Esperó apenas un segundo antes de añadir: «Y trae el coche grande. No llevas 6 maletas. Ni un por favor. Ni un puedes. Solo órdenes». Colgó sin despedirse. Miré la pantalla durante varios segundos. Después abrí el cajón donde había guardado la tarjeta de Amalia. La observé en silencio. Era la primera vez en 33 años que tenía 2 opciones: volver a correr detrás de mi familia, o empezar, por fin, a correr detrás de mi propia vida. Marqué el número de Inés. Aceptó verme aquella misma semana. La reunión fue breve. Leyó las primeras páginas sin hacer preguntas personales. Cuando terminó, cerró el manuscrito. «No quiero estos capítulos». Sentí que el estómago se encogía. Entonces añadió: «Quiero el libro entero». Salí de aquella oficina caminando sobre una mezcla de miedo y esperanza. Pero la realidad me esperaba en casa de mis padres. Al día siguiente me invitaron a cenar. Pensé que, quizá demasiado tarde, intentarían compensar todo lo ocurrido. En lugar de eso, mi madre dejó varias bolsas sobre la mesa. «Son cosas de Noah». Abrí una. Vestidos, zapatos, abrigos prácticamente nuevos. «¿Ya no los quiere?». Sonrió orgullosa. «A ti seguro que te vienen bien». Antes de que pudiera responder, Noah apareció riéndose. Pensaba donarlo todo, pero mamá dijo que Mariana siempre aprovecha mis sobras. Los 3 esperaron agradecimiento. Yo no toqué ninguna bolsa. Entonces mi padre rompió el silencio mientras se servía café. «Por cierto», frunció el ceño, «podrías habernos recordado lo de tu cumpleaños antes de que nos fuéramos». El mundo pareció detenerse. Mi madre siguió cenando. Noah continuó mirando el móvil. Como si aquella frase fuera completamente normal. Como si olvidara a una hija. Hubiera sido culpa de esa misma hija. Los miré uno por uno. Y comprendí que jamás iban a cambiar. Esa misma noche llevé todas las bolsas directamente a un centro de donaciones. No quería quedarme con absolutamente nada de una familia que solo sabía ofrecerme aquello que los demás ya no querían. Al regresar a casa encontré un correo nuevo de Inés. Solo contenía una frase: «Hay un editor que no ha podido dejar de leer tus primeras páginas. Necesito hablar contigo cuanto antes». No tardé en terminar el manuscrito. Cada capítulo era más fácil de escribir que el anterior, porque ya no estaba inventando emociones. Solo les estaba poniendo palabras. Cuando envié la versión completa a Inés, empezó la espera más larga de mi vida. Pasó un día, luego 3, después una semana. Ninguna noticia. Intenté convencerme de que aquello era normal, pero cada hora que pasaba volvía a escuchar la misma voz que me había acompañado desde niña. «No eres suficiente». El 9º día sonó mi teléfono. Era Inés. Contesté casi sin respirar. «Tengo un problema». Sentí que todo se derrumbaba. Ella dejó pasar unos segundos antes de continuar. «El primer editor al que envié tu novela se ha negado a devolverme el manuscrito». Fruncí el ceño. «¿Qué significa eso?». «Que terminó de leerlo de madrugada. Y llamó inmediatamente para comprarlo». Me quedé completamente inmóvil. «No quiere que se lo ofrezca a ninguna otra editorial». Por primera vez, alguien luchaba por conseguir algo que yo había creado. El contrato llegó pocas semanas después. No era una fortuna, pero tampoco era eso lo importante. Por primera vez en mi vida, alguien apostaba por mí. Acepté una única condición. Publicaría bajo un seudónimo. Nadie conocería mi identidad. Ni fotografías, ni entrevistas, ni redes sociales. Solo la historia. Meses después, la novela salió a la venta. Las primeras reseñas fueron buenas, luego excelentes. Después ocurrió algo que nadie esperaba. Los clubes de lectura empezaron a recomendarla. Las librerías agotaban existencias. Las redes sociales se llenaron de frases del libro. La gente discutía teorías. Compartía fragmentos.
Lloraba con escenas que yo había escrito sola, de madrugada, mientras el resto del mundo dormía. Y, sin darme cuenta, aquella historia dejó de pertenecerme. Se convirtió en la historia de miles de personas. Un domingo recibí la llamada de mi madre. «Ven a comer». Acepté únicamente para evitar otra discusión. Cuando llegué, nadie reparó en mi presencia. Los tres estaban alrededor de la tableta de Noah. Escucha este fragmento. Mi padre sonreía mientras leía en voz alta. Mi madre tenía los ojos húmedos. Esta escritora entiende perfectamente lo que significa sentirse invisible. Noah asintió. Es increíble. Nunca había leído algo tan real. Me quedé de pie detrás de ellos, escuchando cómo mi propia familia elogiaba una historia que hablaba exactamente de ellos. Mi padre cerró el libro despacio. No recuerdo una novela que me emocionara tanto. Mi madre suspiró. Esta mujer debe de haber sufrido muchísimo. Noah soltó una pequeña risa. Bueno, también exagera algunas cosas. Ninguna familia puede tratar así a una hija. Ninguno de los tres notó que acababan de describirse a sí mismos. Continuaron hablando durante toda la comida, analizando personajes, interpretando escenas, buscando pistas sobre la autora. Yo apenas pronuncié unas pocas palabras. No hacía falta. La ironía hablaba por mí. Las semanas siguientes el fenómeno no dejó de crecer. Las editoriales imprimían nuevas ediciones constantemente. Las listas de ventas colocaban la novela en el primer puesto. Las traducciones comenzaron a venderse al extranjero. Mientras tanto, Noah encontró un nuevo tema para sus redes sociales. Cada semana publicaba un vídeo intentando descubrir quién era la misteriosa escritora. Analizaba entrevistas antiguas, comparaba estilos, leía teorías. Sus seguidores estaban completamente obsesionados. Estoy convencida de que pronto descubriré quién es, decía sonriendo frente a la cámara. Yo observaba aquellos vídeos en silencio. Era incapaz de decidir si aquello resultaba divertido o profundamente triste. Una noche mi padre volvió a sacar el tema durante la cena. Estoy seguro de que la autora tiene más de 60 años. Mi madre negó inmediatamente. No, ha vivido demasiado para ser tan joven, pero escribe con una sensibilidad increíble. Noah intervino enseguida. Yo creo que es alguien famoso usando otro nombre. Todos comenzaron a debatir. Nadie miró hacia mí, como siempre, hasta que mi madre lanzó una frase que casi me hizo dejar el cubierto. Ojalá Mariana tuviera una 10ª parte de ese talento. Hubo un breve silencio. Después todos continuaron hablando, como si no acabaran de humillarme delante de la misma persona que había escrito el libro. Aquella noche recibí una llamada de Inés. Su tono era diferente, más serio. Tenemos que tomar una decisión. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Ha pasado algo? El problema es precisamente que todo está saliendo demasiado bien. No entendía nada. La editorial quiere organizar un gran evento. Guardé silencio. Quieren revelar la identidad de la autora. Cerré los ojos. Había sabido que ese momento terminaría llegando. Pero no tan pronto. He dicho que necesitaba hablar primero contigo. No respondí. Ella continuó. Si aceptas, tu vida cambiará para siempre. Durante varios días intenté evitar aquella decisión. Seguí trabajando. Seguí escribiendo. Seguí asistiendo a las comidas familiares donde todos admiraban a la escritora anónima, sin sospechar que estaba sentada frente a ellos. Hasta que una tarde, Inés volvió a llamarme. Ya tenemos fecha. Respiré hondo. ¿Tan rápido? Sí. ¿Y hay algo más? Guardó unos segundos de silencio antes de añadir. La editorial ha enviado invitaciones a periodistas, libreros, críticos, y también a varios creadores de contenido. Sentí un mal presentimiento. Entre ellos, está tu hermana. Me quedé completamente inmóvil. No asistiría al evento donde descubriría, delante de todo el país, que la autora a la que llevaba meses idolatrando era la misma hermana cuyo cumpleaños había olvidado junto a toda la familia. El día del evento llegó mucho antes de lo que esperaba. No dormí casi nada la noche anterior. No tenía miedo de subir a un escenario. Tenía miedo de lo que ocurriría cuando bajara de él. Durante meses,
El anonimato no solo había protegido mi carrera, había protegido mi paz. La editorial me llevó por una entrada privada. Nadie podía verme antes de tiempo. Desde detrás del telón escuchaba el murmullo de cientos de personas ocupando sus asientos. Periodistas, lectores, libreros, cámaras de televisión. Todos estaban allí por una sola razón: descubrir quién era la mujer que había escrito la novela de la que hablaba todo el país. Inés apareció junto a mí. «Todavía estás a tiempo de marcharte». La miré. Ella sonrió. «Las dos sabemos que no lo harás». No respondí. Respiré profundamente. Me acerqué ligeramente a una abertura del telón. Y entonces los vi. Mi padre, mi madre y Noah, sentados en la tercera fila. Ella no dejaba de grabar vídeos con el móvil. Hoy conoceremos por fin a la escritora más importante del año. Sonreía emocionada frente a la cámara. Llevo meses intentando descubrir quién es. Ojalá consiga entrevistarla antes que nadie. Apagué la pantalla. Sentí una mezcla extraña. No era rabia, ni satisfacción. Era algo mucho más simple. Por primera vez, el poder había cambiado de lado. Las luces se apagaron. El presentador apareció en el escenario. Comenzaron los discursos. Editores, críticos, libreros, todos hablaban del fenómeno editorial, del impacto del libro, de los miles de lectores que se habían sentido identificados. Un crítico resumió la novela con una frase que hizo que todo el auditorio rompiera en aplausos. Esta historia dio voz a quienes crecieron sintiéndose invisibles dentro de su propia familia. Miré nuevamente hacia la tercera fila. Mi madre se secaba discretamente una lágrima. Había llorado leyendo mi historia. Nunca había llorado viendo mi dolor. El presentador volvió al centro del escenario. La pantalla gigante mostró la portada del libro. El auditorio quedó completamente en silencio. Durante más de un año, millones de personas se han hecho la misma pregunta. Hizo una pausa. ¿Quién se esconde detrás de estas páginas? La expectación era absoluta. Podía escuchar incluso mi propia respiración. Inés apoyó una mano sobre mi hombro. Ha llegado el momento. Asentí. No porque estuviera preparada, sino porque llevaba 33 años esperando ser vista. El foco iluminó el lateral del escenario. El presentador levantó la voz. Con todos ustedes, Mariana Jiménez. Salí caminando despacio. Durante 2 segundos. Nadie reaccionó. El silencio fue absoluto. Hasta que escuché una silla arrastrándose bruscamente. Mi padre acababa de ponerse en pie. Mi madre se llevó las manos a la boca. Noah dejó caer el teléfono al suelo. Los tres me miraban como si estuvieran viendo a otra persona. Entonces, todo el auditorio explotó. La ovación fue inmediata. Miles de personas se levantaron de sus asientos. Los aplausos parecían no terminar nunca. Yo no miraba al público. Solo miraba a mi familia. Era la primera vez en mi vida que me observaban con el mismo orgullo, con el que siempre habían mirado a Noah. Cuando los aplausos terminaron, el entrevistador se acercó con una sonrisa. Mariana, todo el país quiere hacerte la misma pregunta. Asentí. ¿Esta novela está inspirada en tu propia vida? Tomé aire. Sí. El silencio volvió a llenar la sala. No todos los acontecimientos ocurrieron exactamente igual, pero todas las emociones, sí ocurrieron. El entrevistador bajó ligeramente la voz. Hay una escena que ha emocionado especialmente a los lectores. La del cumpleaños olvidado. Sentí como el corazón empezaba a latirme con fuerza. ¿También sucedió de verdad? No respondí enseguida. Giré lentamente la cabeza. Busqué a mis padres. Después a Noah. Ninguno fue capaz de sostenerme la mirada. Entonces respondí. Sí. Otra vez el silencio. Mucho más pesado. Mucho más incómodo. El entrevistador continuó. ¿La familia que inspiró esta historia sabe que está aquí esta noche? Miré directamente hacia la tercera fila. Después volví a mirar al público. Y pronuncié la única frase que necesitaba decir. Ahora sí. No añadí nada más. No hacía falta. Las cámaras enfocaron inmediatamente a mis padres. Mi madre lloraba desconsoladamente. Mi padre tenía la mirada completamente perdida. Noah seguía inmóvil, sin teléfono,
sin palabras, sin una sola explicación. El evento terminó pocos minutos después, pero la historia acababa de empezar. Mientras abandonaba el escenario, Inés me mostró la pantalla de su móvil. Las redes sociales estaban explotando. Los espectadores ya comparaban escenas del libro con antiguas publicaciones familiares. Habían encontrado fotografías, fechas, comentarios, y una imagen aparecía una y otra vez. La fotografía del aeropuerto. La publicación que Noah había compartido el mismo día de mi cumpleaños. Miles de personas acababan de descubrir la verdad. Y esta vez, no necesitaban que nadie se la explicara. No tuve que decir el nombre de mis padres, ni señalar a nadie. Internet hizo el resto. En pocas horas comenzaron a aparecer capturas antiguas, las fotografías del aeropuerto, las fechas, las publicaciones de Noah, los comentarios de familiares. Y, sobre todo, una imagen se volvió imposible de ignorar. La publicación donde mi hermana agradecía el mejor regalo de cumpleaños de su vida. La fecha coincidía exactamente con mi cumpleaños. Miles de personas empezaron a hacer la misma pregunta. ¿Y la otra hija? En cuestión de horas, el hashtag relacionado con el libro desapareció. Ahora todo el mundo hablaba de otra cosa. Del cumpleaños olvidado. Del favoritismo. De la hija invisible. No abrí las redes durante 2 días. No hacía falta. Mi teléfono ya me estaba contando todo. La primera llamada fue de mi padre. No contesté. Después otra. Y otra. Al mediodía ya tenía 9 llamadas perdidas. Por la tarde comenzó mi madre. Después Noah. Y, finalmente, los 3 empezaron a enviar mensajes. La gente está sacando las cosas de contexto. Necesitamos hablar. Nunca quisimos hacerte daño. Por favor, responde. Los leí todos. No respondí ninguno. No porque quisiera castigarlos, sino porque, por primera vez, mi paz valía más que su tranquilidad. Al día siguiente apareció un nuevo vídeo de Noah. Su expresión había cambiado por completo. Ya no sonreía. Ya no hablaba como una influencer segura de sí misma. Ahora parecía una víctima. He recibido muchos mensajes horribles. Su voz temblaba. La gente no conoce toda la historia. Esperé una disculpa. No llegó. Durante más de 10 minutos habló de lo difícil que estaba siendo todo para ella. Del odio. De la presión. De la ansiedad. Pero nunca pronunció 2 palabras. Perdón, Mariana. Los comentarios no tardaron en reaccionar. Sigues hablando de ti. Y el cumpleaños de tu hermana. No has entendido absolutamente nada. Cerré el vídeo. No necesitaba escuchar más. Mientras tanto, la novela seguía creciendo. Ya no era solo una historia. Psicólogos hablaban del favoritismo entre hermanos. Programas de televisión analizaban el abandono emocional. Miles de personas compartían experiencias parecidas. Cada día recibía mensajes de lectores. No me daban las gracias por escribir un éxito. Me daban las gracias por poner nombre a un dolor que llevaban años escondiendo. Una mañana Inés me envió un correo que había recibido la editorial. El remitente era mi padre. Lo abrí. Empezaba así. Estimada Mariana Jiménez. Ni siquiera comenzaba con hija. Durante 3 páginas habló de malentendidos, de errores, de cómo la prensa estaba exagerándolo todo. Pero hubo algo que llamó inmediatamente mi atención. En ningún momento escribió: perdón por olvidar tu cumpleaños. Seguía preocupado por el escándalo, no por el daño. Lo cerré antes de terminar. No necesitaba leer el resto. 2 días después recibí una llamada de Amalia. Su voz sonaba diferente. Creo que deberías saberlo. ¿Qué ocurre? Tus padres están aquí. Miré el reloj. ¿En la librería? Llevan casi 1 hora esperándote. Sentí un nudo en el estómago. No porque tuviera miedo, sino porque sabía exactamente por qué estaban allí. No habían recordado dónde encontrarme cuando era mi cumpleaños, pero sí cuando necesitaban que los perdonara. Fui hasta la librería. Los vi a través del escaparate. Mi padre caminaba nervioso entre las estanterías. Mi madre no dejaba de mirar hacia la puerta. Noah permanecía sentada, con la cabeza agachada. Amalia se acercó despacio.
No tienes obligación de entrar. La miré. Ella sonrió. Las historias pueden explicar muchas cosas, pero no pueden borrar lo que ya pasó. Respiré profundamente y abrí la puerta. Los tres levantaron la cabeza al mismo tiempo. Mi padre dio un paso hacia mí. Nunca lo había visto tan inseguro. Mariana, creo que tenemos que hablar. Negué lentamente. No. Los tres se quedaron inmóviles. Los que necesitáis hablar sois vosotros. Yo llevo 33 años escuchando. Ahora os toca escuchar a vosotros. Nadie encontró una respuesta. Abrí mi bolso. Saqué un sobre y lo dejé sobre el mostrador. Mi madre lo reconoció inmediatamente. Era el mismo sobre que habían dejado sobre la mesa el día de mi cumpleaños. El de las instrucciones para alimentar a Bruno. Mi padre lo abrió despacio. Leyó cada línea. Después volvió a guardarlo. Parecía haber envejecido 10 años en unos segundos. Mi madre rompió el silencio. No me di cuenta de lo que habíamos hecho. La miré fijamente. Si te diste cuenta, simplemente pensaste que no era importante. Volvió a llorar. No discutió, porque sabía que era verdad. Entonces no habló por primera vez. Yo nunca les pedí que me trataran mejor. Asentí. Es cierto. Por un instante pareció respirar aliviada. Hasta que continué. Pero nunca rechazaste ninguno de esos privilegios. Nunca preguntaste por qué yo me quedaba siempre fuera. Nunca dijiste una sola vez. ¿Y Mariana? Bajó la cabeza. No tuvo respuesta. Saqué otro objeto del bolso. Un ejemplar de la primera edición de mi novela. Mi padre me miró sorprendido. ¿Vas a dedicárnoslo? Abrí la primera página. Escribí una única frase. Para Julián, Teresa y Noah. Este será el único regalo de cumpleaños que recibiréis de mí. Cerré el libro. Se lo entregué. Mi padre apenas podía sostenerlo. ¿Eso significa que nunca nos perdonarás? Pensé en la niña que soplaba sola las velas de un pastel. En la mujer que alimentó a su perro mientras ellos brindaban en un aeropuerto. En todos los cumpleaños que pasaron sin que nadie pronunciara mi nombre. Después respondí con total tranquilidad. Eso ocurrió hace muchos años. La única diferencia es que hoy vosotros también habéis tenido que vivir las consecuencias. Me giré hacia la puerta. Ninguno intentó detenerme, porque por primera vez entendieron algo que mi libro había repetido desde la primera página. Hay heridas que cicatrizan, pero hay oportunidades que solo existen una vez. Un año después publiqué mi segunda novela. La dedicatoria ocupaba una sola línea. Para quienes pasaron años esperando ser elegidos, elegíos vosotros primero. El día de la firma de libros, una joven se acercó con lágrimas en los ojos. Abrazaba mi primera novela contra el pecho. El año pasado mi familia también olvidó mi cumpleaños. Sonrió con dificultad. Pensé que el problema era yo. Negué despacio. Nunca lo fue. La vi marcharse entre la fila de lectores. Y comprendí algo que jamás habría imaginado. Mis padres le regalaron a Noah el viaje de sus sueños. Olvidaron mi cumpleaños. Pero, sin saberlo, me dieron la historia que ayudó a miles de personas a dejar de sentirse invisibles. Y esa, nadie podría olvidarla jamás.